Estás escuchando el blog de los miércoles, un podcast que sale los viernes. Mi nombre es Oliver Koslov y respondo semanalmente preguntas que me han ido llegando a mi perfil o a diferentes convocatorias que hago para tal fin. Bueno, hoy Pehuen pregunta, ¿sentís que escribís para todos, algo universal o para momentos específicos? Me gusta esta pregunta porque refiere a un interrogante típico y necesario que buscamos respondernos los escritores. Es que tarde o temprano requerimos del otro para seguir desarrollándonos. Si bien puede parecer una labor solitaria, la de la escritura es extremadamente social. Necesitamos de lectores y de colegas, necesitamos de otras personas que escriban, que hayan escrito y que estén por escribir. Así podemos seguir formándonos y avanzando, si no es inevitable estancarse. Los escritores intentamos escribir para todos y ninguno lo logra. A veces el limitante es consciente y otras no. Por ejemplo, un poemario sobre Dragon Ball está claramente dirigido a un público mínimamente versado en la materia, mientras que el rango etario, el vocabulario, esos son limitantes pero que no podemos controlar en general. Después hay murallas mucho más altas como el idioma. Por eso la labor de los y las traductoras es especialmente valioso. No es traducir una palabra y ya, sino comprender conceptos, contextos y jergas específicas. Algo realmente difícil. Recomiendo que abraces a tu traductora o traductor de confianza, siempre y cuando te lo permita, ¿no? El consentimiento. La escritura tiene cualidades superficiales que son aquellas vinculadas a las palabras, a la gramática, a la estética, a la fonética incluso. Y después tiene otras cualidades profundas, menos a la vista, que son más universales. Porque sucede que los seres humanos, independientemente de la cultura, tenemos rasgos sociales comunes. Ahí pueden abrazar a un antropólogo o una antropóloga. El arte suele plantear el conflicto entre esto que podríamos considerar innato y el contexto. Entonces, por ejemplo, los estridentistas hablaban de lo dura que era la transición del México rural al México urbano y metropolitano y cosmopolita. De la misma manera que poetas contemporáneos hablan de lo dura que es la transición entre el mundo material y la realidad digital, y pronto se va a hablar de lo duro que es pasar del capitalismo al tecnofeudalismo. En ambos, o todos los casos mejor dicho, el fondo es el mismo. Todos hablan de la adaptación, lo que cambia es el contexto. Entonces, desde esta perspectiva, no solo yo, sino que todos quienes escribimos, lo hacemos interpelados por problemáticas que responden a, digamos, nuestra especie. Qué fácil, ¿no? Pero estos son mis blogs y podcasts, por lo que no podría quedarme en eso, ¿no? El gordo tiene que profundizar, porque si no se muere. Dije antes que ninguno lo logra porque no hay forma de conformar a todos los seres humanos tampoco. Y si uno no comprende esto, el camino de lo que carajo sea que quieras hacer en tu vida va a ser frustrante y triste. Es importante escribir para uno y que los otros lectores se vayan revelando. No propongo volvernos un bicho egoísta con una interminable lista de chistes internos, sino de entenderse y asumirse a uno como lector de la propia obra. ¿Es la única opción?, me podrías preguntar. Y hay dos vías alternativas cuyo desenlace, Pehuen de mi corazón, no suele ser el mejor. Primero la del escritor que solo piensa en sí mismo, y segundo la del escritor que solo piensa en el público. Esto es una paja porque ubica a los dos actores en lugares distintos, en vez de conciliarlos en el mismo lugar como decía antes. El escritor que solamente piensa en sí mismo termina perdiendo conexión con lo que piensan los demás, con sus palabras, con sus ideas y problemas, con el contexto, ¿sí? El escritor que solamente piensa en lo que quiere el público carece de identidad. No tiene una posición definida desde la cual enfrentarse a los conflictos, a las cosas que le interpelan. Porque si las personas dicen que Internet es mala, entonces piensa que la Internet es mala. Si la gente dice que la IA es buena, entonces debe ser buena, porque la gente lo dice. Pensar y analizar las cosas con las herramientas y experiencias que contamos es importante, es muy valioso. Naturalmente no hay que cerrarse tampoco. Yo, por ejemplo, tengo opiniones definidas sobre Internet, sobre la IA y sobre las medialunas rellenas de Viteltoné. Sin embargo, estoy abierto a que las personas opinen distinto e incluso puedan cambiar mi opinión sobre estas cosas que tratan de jugar a ser Dios. Cuando entendemos que hay un contexto que nos contiene,
Cuando conciliamos lo individual con lo colectivo, el ser y pertenecer, nuestro rol como artistas e incluso como personas se vuelve un poco más sano. Escribo para todos, sí, con guiños a quienes me entienden y tendiendo una mano a los que no, sin miedo a que la rechacen, yo no tengo drama. Ahora entramos en otro punto que es similar al de la paradoja de la tolerancia. Uno tiene que encontrar la forma de ser comprensible sin darle al otro la cosa masticada, ¿sí? Cuando alguien me comenta, ay, ¿me explicás el poema? Bueno, mira, si te mastico la milanesa también me la morfo yo, loco. ¿Cómo es esto? Si el otro no pone ningún tipo de esfuerzo en comprender algo, uno tampoco puede andar haciéndolo a la fuerza, ¿sí? En mi caso sé que mi obra no es particularmente compleja. Muy por el contrario, la crítica es que suelo escribir bastante simple. Entonces, siendo yo el que le pone voluntad para que sea comprensible y teniendo una crítica que coincide con que es sencillo, podemos considerar que, la viola está afinada. Lo mismo pasa con quienes comprenden otra cosa distinta a la expuesta. Antes me preocupaba, o después uno entiende que son cosas que pasan y ya está. Mientras no salgan a decir que Oliver Kozlov dice esto que yo interpreté y me saqué el culo. Bueno, mis opiniones concretas sobre tal y tal asunto me la pueden preguntar a mí. Mi obra me representa, obviamente, pero no siempre me representan los roles que utilizo para desarrollarla. Quiero decir que si escribo un texto sobre violencia doméstica, no es porque yo sea un violento, sino que escribo sobre este asunto desde mi perspectiva y ahí, obviamente voy apelando a diferentes recursos literarios. Pero eso ya es el yo y el yo poético y no es lo que preguntaste, pero bueno. Esto de querer comprender y en la medida de lo posible preguntarle al autor o autora sobre el poema, cosas sobre el poema, me parece lógico, me parece entendible. No sé si muchos pibes le romperían la pija a Heidegger en TikTok para que les explique el ser y el tiempo. Sobre todo porque sería más interesante preguntarle por su vínculo con cierto movimiento que lo hizo rector de la Universidad de Friburgo en el 38 y el 43, años en los que no pasó absolutamente nada en Alemania. Más allá del chiste, creo que se respeta la complejidad de la filosofía más de lo que se respeta la complejidad en la poesía. Si uno no entiende un poema, consideramos que es más sensato quejarnos del autor, mientras que si no comprendemos un postulado filosófico es porque somos unos burros. Esto es importante asumirlo, porque nos vamos a encontrar con esa acusación bastante seguido. Pero Oliver, ¿no me dijiste que te criticaban por ser sencillo? Creo que mi obra es comprensible, pero no simple. Pero obvio, cada uno tiene una opinión distinta de lo que hizo con sus propias manos, ¿no? O sea, si vos lo hiciste, le vas a tener un poco más de cariño que el resto. Había una segunda parte en la pregunta que refiere a esto de la universalidad o los momentos específicos. Y ahí pasa algo similar a lo de la semana pasada. Creo que quedó claro igual al principio de este podcast. Accedemos a la universalidad desde lo específico, no son términos contrapuestos. Cuando una tostada con mermelada se nos cae al suelo, podemos putear. Y también podemos recordar que somos primates sometidos a la gravedad. Sí, podría profundizar, pero lo considero comprensible, bastante redondo lo que acabo de decir. Y por otra parte ya creo que hablé suficiente, especialmente sobre lo anterior. Pero bueno, gracias por esta excusa maravillosa que me has dado para hablar de este tema que en lo personal me encanta. Te mando un abrazo grande a vos, a los que me caen mal y a los que me caen bien también. Te recuerdo que si querés apoyarme podés pasarte por mi cafecito, te dejo el link abajo en la descripción.